en el mar, peligros con los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en preocupaciones, por todas, y en frío y en frío y desnudez. Entonces, después de esto, dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he aprendido a vivir en hambre y he aprendido a vivir en plenitud. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios te ha dado este ejemplo de hombre y le ha dado este versículo que nos podemos apoderar? Y Dios te quiere decir ahora, no importa lo que estemos pasando, a donde nosotros estemos, tú puedes. Dios te ha dado las fuerzas, y no solo eso, Dios está contigo haciendo lo imposible en cada uno de nosotros. Si tú te pones a pensar las cosas que Dios ha venido haciendo hasta ahora, tú te maravillas. Yo doy gracias a Dios por la bondad de Dios, porque Dios ha sido más que bondadoso con mi familia. Mi esposa y yo, este año, como ustedes saben, ya me comprometí y todo, que la voy a volver a aceptar como mi esposa, pero son 25 años que vamos a celebrar en julio. Así es de que, ya saben, aquí vamos a estar de fiesta y el pastor Raimundo me va a estar volviendo a casar, si es que no me arrepiento de aquí para allá. Pero Dios ha sido bueno, hermanos. Mi esposa y yo podemos decir que Dios ha sido fiel. Dios nos ha dado 2 lindas niñas que se están preparando para la obra, para servir a Dios, están en el colegio, y como padres yo pienso que Dios ha sido bueno, pero también hemos pasado nuestras pruebas. Cuando Pablo dice esto, cuando Pablo llega a esta conclusión de que no hay hambre, no hay frío, no hay peligro que él pueda pasar en estas alturas, que él no pueda hacer en Cristo Jesús. Yo me pongo a pensar, hace poco estuve viendo la vida de Gigi Ávila. Un hombre, igualmente ahora como celebrábamos a Billy Graham. Gigi Ávila era un hombre tremendamente usado por Dios. Una vez estando él en el ministerio, dice que recibió una llamada porque su hija, que había crecido en el Señor, ella creció en el Señor, y haber crecido en el Señor, se casó, pero tristemente se habían apartado de los caminos del Señor. Y él expresa con qué dolor él sentía, porque el esposo de su hija la golpeaba, y dice que una vez él recibió la llamada más peor que cualquier padre puede recibir. Le llamaron y le dijeron, el esposo de tu hija la ha matado, la acuchilló y la mató. Dice que desde ese momento lo único que pudo hacer es encerrarse y ir y ayunar y orar a Dios para que el Señor, ¿sabes qué? Dice, desde ese momento que yo me encerré, yo le dije, Señor, ayúdame a amar a este hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Y él estaba y volvía a ver, para no mal interpretar su testimonio, porque él dice que solo salía de ese cuarto porque venía sus familias, y para decirle, sí, a mi hija la asesinó su esposo, y se vuelve a meter al cuarto y sigue orando y sigue buscando a Dios, porque yo no sé cómo aguantó tanta situación, tanto dolor, y sigue. Pero estando allí, el Señor dice que el Señor le dio amor sobre eso, y empezó a orar por su salvación. El Señor le dice, yo quiero que tú vayas y que tú lo visites en la cárcel y le lleves el evangelio de amor. ¿Te imaginas? Él dice que él fue a visitar a este hombre que había asesinado a su hija, y le llevó el mensaje de salvación. Él, al ver, dice, ¿cómo es posible
que el padre de la mujer que yo suicidé, que yo maté, venga y me hable de un Dios de amor. Y finalmente me puede decir, yo te amo. Y yo tengo compasión sobre tu vida. Y no solo eso, él aceptó al Señor, y después de aceptar al Señor y no creer lo que este hombre está haciendo, dice que Dios le abrió la oportunidad de ministrar adentro de la cárcel. Y al él ministrar adentro de la cárcel, dice que Dios le dijo a nuestro hermano, a nuestro siervo, le dice, ahora tú vas a darle los fondos, tú vas a darle a él para hacer mi obra en la cárcel. Hermanos, son cosas que no podemos pensar, ¿cómo lo haríamos? Pero ¿sabes qué? Todo lo podemos en Cristo, que Él sí nos fortalece. Yo no sé, hay momentos en donde estamos en situaciones, en problemas, ustedes han escuchado cómo el Señor me mostró y nos ha llevado a mi esposa y a mí a realmente confiar en Dios, en este matrimonio, porque yo no sabía ser esposo, ella no sabía, y nosotros dijimos, Señor, solo entendemos de que tú nos has unido y nos vamos a tomar de tu mano. Y yo les puedo decir, hermanos, que cuando nuestro deseo era abandonar el matrimonio, los dos pudimos decir, Dios nos va a fortalecer. Los dos entendimos que el Señor nos unió, y si Dios nos unió, Dios podía enseñarnos a ser esposos. Dios podía poner amor el uno hacia el otro. Dios nos ha ayudado a ser padres para nuestras hijas. Solo Dios, hermano, y su sentido tan inmenso, yo creo que sentido de humor, me puede hacer a mí pastor. Solo Dios, porque yo le digo, Señor, yo no sé, yo no tengo la habilidad, y Dios dice, sí, pero yo sí, y yo te digo que tú todo lo puedes en Cristo Jesús, que Él te fortalece a ti. Eso es gracia, hermanos, es gracia de Dios, y he estado hablando en estas últimas semanas cómo Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestro hogar, edifiquemos nuestras familias, y ahora Dios te dice, oh, tú no estás sola, ¿verdad? Si tú te sientes sola, yo estoy contigo, yo estoy para darte esa fortaleza. Dios está con nosotros, y es por gracia, no es que lo merecemos, es la gracia de Dios. Hay veces que yo he estado me acuerdo un particular funeral de un bebé que cuando llegué me llamó la funeraria y me dice, haz este servicio, y llegué y la madre estaba, se pueden imaginar en el estado que ella estaba, y cuando ella se dio cuenta que yo iba a ser el ministro que iba a traer la meditación, ella me agarra y me dice, ¿por qué tu Dios hizo esto? Y realmente yo me había preguntado, yo dije, Señor, ¿cómo le voy a dar consuelo a esta mujer? ¿Qué se le puede decir a una madre que no entiende a un niño inocente ha muerto? Y yo realmente lo único que pude decirle es, yo estoy orando por ti. Y yo me fui a casa porque es una pregunta que yo no tenía la respuesta. Yo no quería dar una respuesta sencilla, sin sentimientos, sin sentir lo que realmente esta madre está pasando. Pero me tocaba el entierro el siguiente día. Yo le fui a orar, y el Señor me dijo claramente, me dice, a ti no te voy a decir, pero si ella me busca de todo corazón, yo le voy a decir a ella. Y yo fui el siguiente día y yo le dije, ¿se acuerda que me preguntó por qué mi Dios puede hacer? El Señor no me revela todo a mí, porque no es algo que yo estoy pasando. Yo no me puedo ni imaginar lo que usted está pasando. Pero yo le digo una cosa, usted va a entender perfectamente el plan de Dios si usted lo busca de todo corazón. Dios le va a dar a usted la convicción, y no solo eso, aun por difícil que sea esto, Dios hará que todo obre para bien para usted. Ella aceptó al Señor, y me acuerdo que
Era una situación en donde después que hablamos, me dice, ¿puede hacer un servicio en mi casa? Y yo lo hice en su casa. Porque ella me dice, cuando usted está hablando, yo siento una paz. Yo no siento aquella pérdida. Y yo le digo, es Dios, es al que usted tiene que buscar. No soy yo, es Dios. Y fui, bueno, para no hacer la historia larga, 3 veces estuve, que ella reunió a la familia en su casa, era aquí en Silmar. Y yo iba y yo le daba palabra y había unido a la familia, y esto había unido a la familia. Lo que quiero llegar es de que por más difícil que fue esa copa para esta madre, ella y toda su familia recibieron la paz, aquellas fuerzas para seguir adelante. Y bueno, muchos no eran del área, sino que estaban de otros lados, pero ellos se acercaron a Dios. Porque, hermanos, Dios tiene las fuerzas, Dios tiene esa fortaleza que tú y yo necesitamos. Yo le digo, Señor, yo quiero que cada hogar, que cada matrimonio, que cada familia en este lugar entienda y reconozca que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer cosas inmensas en cada uno de nosotros. Lo sé porque Dios está haciendo cosas grandes en mi vida. Y yo quiero que Dios haga cosas grandes en esta iglesia. Y si Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia, es porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Porque tú testificarás, porque tú podrás decir juntamente con Pablo, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Yo te voy a decir una cosa y con esto voy aterrizando. Las cosas más difíciles que hemos pasado son las que han servido de plataforma para yo poder ser un vaso útil en las manos de Dios. Así es de que esas situaciones que nos hacen llorar, esas situaciones que nos muestran, yo quiero que entiendas que Dios te dice que la gracia de Dios es suficiente. Que Dios va a hacer algo, Dios va a avergonzar a Satanás en medio de esa circunstancia. Y yo quiero decirte que cuando veas un matrimonio o veas un hombre usado por Dios o veas que Dios hace algo grande a través de una persona, pregúntale. Es usualmente porque un momento estuvo en donde sentía no sobrepasar aquel momento. Yo estoy completamente convencido que las familias que Dios ha levantado son aquellas familias que han dado, que han estado sin nada, como decía la alabanza, que lo único que tiene es Dios, pero lo único que tienen es Dios y no se sueltan de la mano de Dios. Y yo te quiero decir de que la gracia de Dios no importa si tú fuiste culpable, no importa si tú causaste el daño, lo que importa es que Dios te dice, yo extiendo gracia sobre tu vida, y la gracia de Dios extenderá el favor sobre tu vida. Y ¿por qué Dios te va a bendecir? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que el Señor es grande en misericordia, y lo de gracia que te da, tú extiéndelo a ellos de gracia. El Señor nos invita a que nosotros extendamos gracia porque Él nos ha dado gracia. Mientras inclinas tu rostro y cierras tus ojos y inclinas tu rostro ahí donde tú estás. Tal vez uno de ustedes o alguien de aquí veniste a escuchar a Pablo decir estas palabras: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú necesitabas escuchar eso. Una de las cosas que yo siempre he preguntado, y yo he dicho cuando hemos pasado tiempos difíciles en la iglesia, le hablo a mi supervisor y luego le digo, dime que no es fuera de lo normal lo que estoy pasando, que alguien más lo ha pasado y que alguien más ha obtenido victoria. Y una vez me dice, no, es la primera vez que escucho eso.
Entonces yo quiero ser ese testimonio. Yo no estoy viendo ser parte de la estadística del fracaso de Dios. Yo quiero ser parte de la estadística de los milagros de Dios, de la victoria de Dios. ¿Estás tú frente a un gigante? ¿Estás tú frente a un Goliat? Yo quiero orar porque yo no te puedo poner, no puedo ponerte mi vestidura, pero Dios sí te ha revestido de gracia y Dios te ha revestido de fuerzas para poder servir, y nada ni nadie puede parar los planes de Dios sobre nuestras vidas. Antes de salir de este lugar, yo quiero orar. Yo quiero orar por Él que ve el gigante más grande que ellos mismos. Yo quiero decirle: Señor, fortalécelo. Aún eso tú puedes hacer en la vida de mi hermano. Si ese eres tú, ponte en pie. Yo quiero orar por ti. Alguien que esté pasando pruebas, que dicen: en mis fuerzas yo no voy a pasar. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga. Dios bendiga. Oh, hermanos, todo lo podemos en Cristo. Él me fortalece. Aleluya. 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 ¿Sabes qué? Quería orar de aquí, pero yo quiero poner y unirme contigo. ¿Por qué no pasan aquí y unos ancianos, si me pueden ayudar, por favor, se los voy a agradecer? Pero yo quiero orar por estas vidas. Yo quiero creer que aún de eso, hermano, tú vas a estar testificando de Dios. Tómate de la mano de Dios. Oh, tómate de la mano de Dios. Padre bendito, aquí se acercan personas, Señor, que necesitan fortaleza, que sin ti ellos no pueden, Señor, pero contigo todo lo pueden.